Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a Bethesda Sabinas Hidalgo. Les saluda a su servidor y amigo, el pastor Sergio Vélez, dándoles la bienvenida una vez más en esta ocasión a esta predicación que queremos compartir con ustedes en este tiempo, que se titula Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Vamos a leer una porción del libro de Daniel para comenzar. En esta ocasión les invitamos a que busque su Biblia si la tiene a la mano. Vamos a hacer una breve lectura para dar inicio en Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El profeta Daniel, después de haber recibido la revelación acerca del sueño del rey Nabucodonosor en Babilonia, eleva una oración de gratitud al Dios Todopoderoso. Y en esta oración, esta es una breve porción de esa oración de gratitud de Daniel el profeta, después de haber recibido aquella gran revelación. Y en estas palabras, él dice en el versículo 21 que el Dios Todopoderoso muda los tiempos y las edades. Hablar de los tiempos de Dios, amados hermanos, amigos, es hablar de su voluntad, es hablar de sus propósitos, es hablar de los planes de Dios, es hablar, reconocer el calendario de Dios. Quizá usted alguna vez ha escuchado la expresión: los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sabe usted qué significa esta frase? ¿Sabe usted a qué se refiere esta frase? Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy hablaremos sobre los tiempos de Dios. Hablaremos sobre un ejemplo maravilloso que nos puede mostrar con mucha precisión cómo es que Dios se mueve, actúa y obra a través de los tiempos. Como dijo Daniel, Él muda los tiempos y las edades. Hablaremos del profeta Elías y de ese tiempo de la gran sequía. Y vamos a encontrarnos en estos pasajes esa forma de Dios de obrar con precisión, con exactitud, con un propósito extraordinario. Hoy queremos compartir con ustedes esta palabra. Le pedimos a Dios que esta palabra llegue a su corazón, que usted pueda entender y comprender la voluntad de Dios y que usted aprenda a conocer los tiempos de Dios. Elías vivió una época de su vida en una situación verdaderamente difícil, y de esto estaremos hablando en esta ocasión. Así que, si usted gusta, comencemos entonces con los tiempos de Dios. Muy bien, vamos a entrar en el tema, y para que comencemos con este tema, vamos a ver dos versículos que son muy importantes para que nosotros podamos ir comprendiendo de qué se trata esto de los tiempos de Dios. ¿Por qué se habla en plural de los tiempos de Dios? Primero, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 7.
Después estaremos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 1. En pantalla tenemos los dos versículos y el primero, Hechos 1:7, dice así: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor habla de tiempos y sazones. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice que ellos, refiriéndose a los hermanos, no tienen necesidad que Él les escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones. En ambas porciones de la Escritura, tiempos y sazones, tiempos y ocasiones significan lo mismo. En el capítulo 1, versículo 7 del libro de los Hechos, el Señor expresa, muestra, dice con claridad y precisión que los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre. Es Dios el que tiene en su poder, bajo su autoridad, bajo su dominio, los tiempos y las sazones. Luego, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:1, le escribe a la iglesia diciéndole que ellos no tienen necesidad de que se les escriba al respecto, porque Pablo le había enseñado a la iglesia, porque la iglesia ya debería de conocer, de comprender los tiempos y las ocasiones. La iglesia ya debería de saber cuál es la diferencia en estas dos cosas. Cuando Hechos 1:7 habla de que los tiempos y las sazones están en la potestad de Dios, se refiere a dos cosas sumamente importantes, necesarias de entender. Los tiempos se refiere a una palabra que nosotros seguramente conocemos. De ahí, de esa palabra griega, se traduce tiempos y es la palabra cronos, que nosotros en el castellano mencionamos como cronos, el cronos. De esta palabra viene la palabra cronología o cronómetro, medir el tiempo. Entonces, encontramos nosotros que estas dos palabras nos hablan de tiempos de diferentes maneras. Luego la palabra sazones o la palabra ocasiones en estos dos versículos se refieren a una palabra que es la palabra kairos del griego. Kairos. Estas dos palabras expresan tiempo, pero lo expresan de diferente manera. Primero, la palabra cronos expresa la duración de un periodo. Es cronos, la palabra que nos habla de esa secuencia del tiempo que se mide en segundos, en minutos, en días, en meses, en años. Cronos entonces se refiere a la duración de un periodo, de un término específico del transcurrir del tiempo. Mientras que la palabra kairos destaca su caracterización, las peculiaridades, los acontecimientos de ese periodo. Entendemos entonces que estas dos palabras nos hablan de tiempos de forma distinta. La primera nos habla de ese periodo que transcurre, de ese calendario que nosotros vemos todos los días. La segunda
nos habla de los acontecimientos que ocurren en determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Entendemos entonces que cuando hablamos de los tiempos de Dios, debemos de saber que los tiempos, tanto cronométricos como de acontecimientos, están en la potestad de Dios. Dios es el dueño de los tiempos. Y aquella expresión de los tiempos de Dios son perfectos debe de ser entendida con claridad y precisión, porque dice cosas muy importantes. Estos dos versículos, Hechos 1:7 y Tesalonicenses 5:1, nos hablan de estas dos cosas distintas acerca de los tiempos. Como ya explicamos, Dios es el dueño tanto de uno como del otro. Cronos marca cantidad. Kairos marca calidad. El cronos, el tiempo cronos, es el calendario humano, el calendario del hombre. Cómo el ser humano mide el tiempo, se mueve en el tiempo. El tiempo de los hombres, cronos. Mientras que Kairos es el calendario de Dios. Kairos nos habla no del mover de los hombres, no del calendario de los hombres. Kairos nos habla del mover de Dios, del calendario de Dios. De ahí, amados hermanos, que es importante que nosotros, la iglesia, podamos ser como la iglesia de Tesalónica, a la que Pablo le escribe diciéndole: hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba al respecto. Ustedes no necesitan que yo les escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones. Hoy trataremos de compartir con ustedes estas dos palabras y como ellas son sumamente importantes para nuestra vida hoy, quizá más que nunca. Cronos, el calendario del hombre. Kairos, el calendario de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de tiempo y comparamos ese tiempo con la eternidad, nos encontramos con que en la eternidad el tiempo básicamente no existe. En la eternidad no hay necesidad de tiempo, porque en la eternidad no hay principio ni hay fin. Es un continuo presente. Quisiera leerle un versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué es esto? Porque Dios es eterno. Porque a Él no le afecta el tiempo. Para Él lo mismo es un día de los hombres que 1000 años de los hombres. Dios es el que es, el que ha sido, el que es, el que será, el que va siendo continuamente, el eterno. Él es el principio y el fin. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios Todopoderoso habita en la eternidad. Por eso es necesario que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios no le afectan a Él, Él es eterno. Los tiempos de Dios están puestos ahí para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Para que nosotros conozcamos sus propósitos, sus objetivos.
si nosotros logramos entender los kairos de Dios, los tiempos de Dios, entenderemos su voluntad, comprenderemos su propósito y podremos movernos en nuestra vida diaria en su voluntad. Bueno, espero que con esta breve explicación haya quedado claro la diferencia entre los tiempos de los hombres, cronos, y los tiempos de Dios, kairos. Ahora, vamos a pasar a ver el ejemplo del profeta Elías, y espero que usted me siga. Vamos a comenzar a leer el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a hacer una lectura breve, verso por verso, de este capítulo. ¿Me sigue? Primero de Reyes 17:1. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Comienza el capítulo 17 hablando el profeta al rey Acab y diciéndole que por su palabra, o sea, por la palabra de Elías, que Elías estaba hablando porque Dios le había dado esa palabra. Nosotros entendemos aquí que lo que Elías está diciendo es la palabra que Dios le había dado para darle al rey Acab. Elías Tisbita, y Tisbita no es un apellido. Tisbita se refiere a la región de donde era Elías, que se llamaba Tisbe, por eso Elías Tisbita. Aquí Elías menciona una cantidad de tiempo y dice al final del verso 1 que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Aquí Elías está hablando de Cronos, el tiempo de los hombres, el calendario de los hombres. No habrá lluvia ni rocío en estos años. Y luego dice Elías: hasta que yo lo diga, por mi palabra. ¿Sí? Ahora, vamos a leer el versículo 1, pero del capítulo 18, para que podamos comprender primero ese lapso de tiempo, cronos, en lo que suceden o en el que suceden los acontecimientos que nos narra el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué entendemos? Bueno, entendemos que después de un lapso de 3 años, el Señor le habla a Elías y le dice que vaya y que se muestre ante el rey Acab. Recuerde que Elías le había dicho a este rey de Israel, quizá el peor de todos, que no iba a llover hasta que el mismo Elías abriera su boca dando la palabra para que el cielo se abriera y la lluvia comenzara a caer de nuevo. Aquí en el capítulo 18, Dios le está dando la palabra a Elías para que vaya y se presente. Y aquí se menciona una cantidad de años, 3 años, que no es la cantidad que dejó de llover. Es simplemente el lapso de tiempo que sucedió cuando Dios le dijo que fuera a avisarle, que se mostrara con el rey Acab y que le dijera que iba a hacer llover. Esto no quiere decir que en ese momento comenzó a llover, porque leemos en Lucas 4:25 y en Santiago 5:17 que el tiempo que dejó de llover fueron 3 años
y medio. 3 años y 6 meses. Este es un lapso de tiempo determinado, específico. Es un tiempo cronos dentro del calendario de los hombres, en una medida de tiempo humana. Y cuando decimos esto, no estamos diciendo que estos tiempos, los tiempos de los hombres, están fuera de la autoridad o del poder o del dominio de Dios. Porque ya leímos en Hechos 1:7 que los tiempos y las sazones el Padre los ha puesto en su sola potestad, en su autoridad. Entonces, tenemos un lapso de tiempo específico, 3 años y medio. ¿Y qué caracterizó estos 3 años y medio? Que no hubo lluvia, que hubo una gran sequía, que durante todo este lapso de tiempo no llovió. No hubo lluvia ni rocío, como le dijo Elías a Acab en el capítulo 17, verso 1 del primer libro de los Reyes. No hubo lluvia ni rocío por 3 años y medio. Entonces, tenemos aquí un lapso de tiempo, cronos, con una característica particular, con una señal de Dios. No llovió. Dios cerró el cielo para que no lloviese. Y Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, vamos a regresar, si usted me acompaña, por favor, a Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 2 ahora. Vino a él palabra de Jehová diciendo, después que Elías se presentó con Acab, le dijo que no iba a llover hasta que él diera la palabra. En el versículo 2 comienza el relato a decir lo siguiente: vino a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículos 2, 3 y 4 del primer libro de los Reyes, capítulo 17. ¿Y qué encontramos aquí? Un periodo de tiempo o un acontecimiento, una característica de ese cronos, de ese lapso específico de tiempo, en el cual Dios hace algo extraordinario. Dice que Dios le da una palabra a Elías y le dice que se vaya a un lugar específico, a un arroyo llamado Querit. Y le dice Dios, ve y escóndete ahí. Y yo voy a enviar, voy a mandar. Y me gusta mucho cómo lo dice el verso 4. Le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Iglesia, hermanos queridos, los que no tenemos necesidad que se nos escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones. Cuando nosotros aprendemos a movernos en los kairos de Dios, en los tiempos de Dios, vamos a poder movernos bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su cuidado, bajo su provisión. No iba a llover por 3 años y medio. Y todo el territorio iba a tener gran hambre. Pero Dios provee para Elías alimento y bebida. Elías
escucha la palabra de Dios. Y podemos definir como el tiempo o la época de los cuervos. El tiempo de los cuervos. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero cuando se sirve a Dios y se mueve la persona en los tiempos de Dios, en la voluntad de Dios, muchas veces en la vida te vas a encontrar con tiempos de hambre, de angustia, de sed, en tiempos de necesidad por buscar y por seguir la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Elías fue obediente a la voz de Dios y enfrentó al peor de los reyes de Israel, enfrentándolo y exponiendo su propia vida al hacerlo. Sigamos leyendo. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué encontramos en estos versículos? Encontramos lo siguiente, muy importante. Primero, que Elías, en la época de los cuervos, en el tiempo de los cuervos, obedeció la palabra que Dios le dio. Elías le creyó a Dios. Yo no sé si yo hubiese estado en las sandalias de Elías, si yo hubiese creído esa palabra. ¿Usted? Vete por allá a la orilla de un arroyo escondido, escóndete allá, y yo he mandado a los cuervos para que te lleven de comer. Bueno, Elías creyó. Fue exactamente a donde Dios le dijo que fuera, en el tiempo que Dios le dijo que lo hiciera. Dios le dijo ahora, y Elías lo hizo ahora. Elías fue al arroyo de Querit, a donde Dios le dijo que fuera. Y esto, amados hermanos, en nuestros tiempos es fundamental. Vivimos tiempos convulsivos. Hoy la humanidad entera está en una desesperación y en una angustia tremenda. Hoy los seres humanos están buscando respuestas, refugio, escondite, tratando de librarse de cosas terribles. Y nosotros, que conocemos los tiempos y las sazones, debemos de saber qué hacer en estos tiempos. Nosotros tenemos la palabra del Dios Todopoderoso, que nos habla y nos muestra, que nos revela en su palabra los tiempos y las ocasiones. Estas cosas no deben de sorprender a la iglesia. No deben de sorprender a aquellos que conocen al Dios Todopoderoso, que conocen su palabra, porque Él nos muestra los tiempos y las ocasiones, los cronos y los kairos. Y nosotros, que tenemos esa palabra profética más segura, debemos de tener luz en nuestro andar. Por ello dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús dijo que el que anda de día no tropieza.
Nosotros, mis amados hermanos, somos del día, no somos de la noche. Y si andamos en un mundo que está en oscuridad, nosotros tenemos luz, porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Elías conocía la palabra de Dios. Dios hablaba a Elías. Hoy nosotros tenemos también esa palabra de Dios en nuestras Biblias. Y ahí se nos muestran los cronos y los kairos, los tiempos y las ocasiones, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como a Elías, se nos ha dado la palabra para que en los tiempos angustiosos sepamos a dónde ir y sepamos qué hacer. Elías se fue al arroyo de Querita, donde Dios le dijo, y permaneció ahí oculto como Dios le dijo. Y dice la Escritura, verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ay, hermanos queridos, que nosotros pudiéramos primero conocer verdaderamente los tiempos de Dios. Y segundo, que tuviésemos la fe suficiente para creer esa palabra. Le aseguro que estos tiempos traumáticos, difíciles, no nos habrían de sorprender como han sorprendido a tantos en este mundo. Finalmente, en el verso 7, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Note por favor que dentro del periodo de tiempo, 3 años y medio, dentro del cronos, ocurre el kairos, los diferentes acontecimientos dentro de ese periodo de tiempo. Ya dijimos, la característica número 1 de ese kairos, de ese tiempo, de ese calendario de Dios, era que no llovería durante 3 años y medio. Luego hablamos de otra época, dentro de esa misma, otro acontecimiento específico, que fue cuando Dios dio orden a los cuervos para que alimentaran al profeta. Es la época de los cuervos, el tiempo de los cuervos. Cuando Dios usó a unos animalitos para sustentar a su profeta. Jesús dijo que aún las aves, Dios les da su alimento. Y luego dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos los tiempos. Había mucha otra gente en el tiempo de Elías que amaba a Dios. Y había otros profetas. Esos otros profetas fueron sustentados y alimentados de otra manera y por otro medio. Pero la fuente era la misma. Y yo quiero que usted aprenda esto. Puede haber muchos canales a través de los cuales somos sustentados y se suplen nuestras necesidades, pero hay una sola fuente. En el caso de Elías, la fuente era Dios. En el caso del resto de los profetas, la fuente era Dios. La fuente siempre es Dios. Pero Elías tenía un canal distinto. Dios lo alimentó a él a través de unos cuervos. El resto de los profetas de Jehová habían sido alimentados por Abdías. No el profeta, sino el siervo del rey Acab. Los tiempos de los cuervos son determinantes para Elías. Pero note por favor que después de unos días, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero aquí
algunos días, nos está hablando otra vez del Cronos. ¿Se fija? La diferencia entre Cronos y Kairos, la diferencia entre el calendario de los hombres y el calendario de Dios. El tiempo de Dios se mide en acontecimientos. El tiempo de los hombres, en minutos, en días, en meses, en años, etc. El arroyo se secó porque no había llovido. Y yo pregunto, ¿será que Dios se equivocó al enviar al profeta Elías al arroyo? Porque si se iba a secar, ¿por qué entonces Dios lo envió allá? Y esto es lo que muchas veces los creyentes no comprenden en su vida. ¿Por qué Dios me mandó a hacer esto? ¿O por qué Dios me mandó a que fuera a tal lugar? Si ahora las cosas han cambiado y ahora las cosas no están bien. Ten cuidado, hermano, hermana. Ten cuidado de no confundir los cronos con los kairos. El hecho de que tú estés en un lugar donde por un tiempo fuiste sustentado, viste la mano de Dios, la bendición de Dios y que luego eso cambió, eso no significa que estés fuera de la voluntad de Dios. Eso significa simplemente que te estás moviendo en los tiempos de Dios. No en los cronos, sino en los kairos. Nosotros tenemos que aprender esto. Porque cuando el arroyo se seca, no debemos de empezar a lamentarnos, a llenarnos de temores, de confusión, de falta de fe, de duda. Lo que tenemos que hacer es esperar, entender, comprender la palabra de Dios. Cuando el arroyo se secó, pasemos al siguiente verso, verso 8. Cuando el arroyo se secó, dice, vino luego a él palabra de Jehová. ¿Cuándo? Cuando se secó el arroyo. Terminaba una época, terminaba un tiempo de Dios, un acontecimiento. La época de los cuervos estaba terminando. La época de los cuervos y del arroyo concluía. ¿Y Dios había dejado de tener cuidado de su siervo? No, por supuesto que no. Vino entonces, dice, a él palabra de Jehová diciendo, verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Se fija cómo cambió la época. Terminó el tiempo, el Kairos, la época de los cuervos, y comenzó la época de la viuda de Sarepta. El tiempo de la viuda de Sarepta. Dentro del Cronos encontramos los tiempos de Dios. En el calendario de los hombres eran 3 años y medio. En el calendario de Dios ya habían pasado 2 o 3 cosas distintas en un calendario diferente. Los hombres no ven aquí más que 3 años y medio de sequía. Los que conocen las sazones y las ocasiones pueden ver aquí los diferentes canales que Dios usa para sustentar a sus siervos. Ahora Dios envía al profeta para que sea sustentado por una viuda en Sarepta de Sidón. Y mire, es algo sumamente importante que nosotros podamos ver aquí, en el verso 9. Dios le dice que vaya a este lugar y le dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios mandó a los cuervos. Leíamos, he mandado a los cuervos.
Ahora Dios le dice al profeta, le di la orden a una mujer viuda para que te sustente. Y vaya, nosotros a veces no entendemos el proceder de Dios. A veces no podemos comprender por qué Dios hace las cosas así. Pero le aseguro que Él tiene la razón, aunque nosotros no podamos comprenderlo. Elías sale del arroyo como Dios le dice y cuando Dios le dice de nuevo. Se dirige a donde Dios le dice y llegando a ese lugar, a la puerta de la ciudad, se encuentra con una viuda y le pide que le lleve agua de beber. Dios ya le había dado la orden a esta mujer. Mire, los cuervos no dudaron. Esta mujer era diferente. Esta mujer tenía una voluntad propia. Esta mujer podía tener o no tener fe suficiente como para creer lo que Dios le estaba mandando. La Biblia no dice cómo fue que Dios le habló, cómo fue que Dios le dio la orden. Solamente el Señor le dice al profeta que Él le había dado orden a esa mujer viuda para que lo sustentara. Oiga, si usted fuera el profeta, ¿cómo se sentiría de en medio de una hambruna como aquella, de una escasez tan tremenda que había, ir a meterse a casa de una viuda pobre en Sarepta de Sidón? A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no van de acuerdo con nuestra lógica y nuestro sentido común. Pero Elías fue obediente. Se fue cuando Dios le dijo y a donde Dios le dijo e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y comienza la época de la viuda. Termina una época y comienza otra. Dentro de la sequía de esos 3 años y 6 meses, Dios sustenta al profeta primero con cuervos y ahora lo está enviando con una viuda a Sarepta de Sidón. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mire lo que le dijo esta mujer al profeta, cómo le respondió a su petición. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabe qué? Yo creo que esta mujer estaba apurada juntando leña. Estaba muy apresurada, porque ella ya sabía que venía en camino el profeta. Y Dios le había dicho que le diera lo que tenía al profeta. Y ella sabía que era lo último que tenían para el sustento de su hijo. Vaya decisión para esta mujer. Tenía que tomar una decisión sumamente delicada, grave. Si esta mujer decidía darle lo poco que le quedaba de comida al profeta, a su lógica y a su razón, iba a cometer un asesinato con su hijo y ella misma iba a morir porque ya no había más comida. Yo creo que esta mujer estaba apresurada tratando de terminarse lo poco que le quedaba antes de que llegara el profeta. Pero sabe, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando una persona se mueve entendiendo y conociendo verdaderamente los tiempos de Dios, Dios nunca llega tarde, nunca llega tarde. Dios es fiel.
Encontramos entonces, queridos hermanos, que el profeta llegó con la viuda y esta mujer decidió creer a la palabra del profeta. Ella se fue entonces, hizo como el profeta le dijo y trajo luego para el profeta un bocado de pan y le dio primero a comer. Pero mire lo que dice el profeta, verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día que el Señor haga llover. Y aquella mujer creyó, confió en la palabra que Dios le dio, le trajo a través del profeta. Hizo como el profeta le ordenó y bueno, la palabra de Dios se cumplió. Dice luego el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Ve usted cómo en el Cronos están los kairos? ¿Ve usted cómo en el calendario de los hombres se manifiesta el calendario de Dios? ¿Y cómo para quienes no pueden reconocer los tiempos de Dios, pasan inadvertidos los tiempos? Porque viven solamente en sus propios tiempos, porque no conocen la diferencia entre unos y otros. Viven en su calendario, viven de acuerdo a su voluntad, viven de acuerdo a sus propósitos. Ya para terminar el capítulo, encontramos que el hijo de esta mujer viuda enferma gravemente y muere. Y que Elías lo vuelve a la vida por el poder de Dios. Esta mujer, ya por allá de los versículos 23 y 24, recibe de nuevo a su hijo con vida. Dice el verso 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Los tiempos de Dios, mis amados hermanos, tienen siempre una finalidad. Tienen un propósito, tienen un objetivo superior. Primero, ¿por qué Dios cerró los cielos para que no lloviera? Porque Dios sostuvo a Elías, primero con unos cuervos y después a través de una viuda. ¿Ese era el objetivo de Dios? No, Dios tenía un objetivo superior. Y los tiempos de Dios, los kairos de Dios, tienen siempre un propósito, un objetivo mayor que nosotros mismos. El objetivo de Dios durante este tiempo, porque Dios hizo todas estas cosas, desde cerrar el cielo para que no lloviera, sustentar a Elías con los cuervos y con la viuda. Dios tenía el propósito de que ese pueblo, a quien Elías estaba llevando la palabra de Dios en contra de ese rey malvado llamado Acab, pudieran reconocer a Dios, el único Dios verdadero, porque todo el pueblo se había ido tras un ídolo, un dios falso llamado Baal, y ellos creían que Baal era el señor de la lluvia. Ellos creían que Baal era el que hacía llover. Y le pedían a Baal y adoraban a Baal cuando era Dios el que enviaba la lluvia, nuestro Dios todopoderoso. Fue tal la idolatría y la maldad de este pueblo por causa de Acab y de su mujer que Dios tuvo que hacer algo. Y lo que ocurrió es esto
que hemos visto, Dios tenía un objetivo superior. El objetivo que Dios tenía era precisamente que el pueblo reconociera al Dios verdadero y que dejara su idolatría. El objetivo de Dios siempre con sus kairos, cuando los manifiesta en el cronos de los hombres, es que los hombres se vuelvan a Él. Que el hombre pueda reconocer la bondad, la misericordia, el amor, la provisión, el poder del único Dios verdadero. Siempre hay una finalidad, siempre hay un propósito, un objetivo mayor en los tiempos de Dios. Aprendamos, mire, encontramos 3 personajes acá que nos muestran los cronos y los kairos. Estos 3 personajes principales son el rey Acab, el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Elías conocía los kairos de Dios, conocía los propósitos, conocía las ocasiones, el calendario de Dios. Elías sabía lo que tenía que hacer cuando Dios cerró el cielo. La viuda de Sarepta no estaba muy segura de eso, pero confió. Pudo creer a Dios y pudo creer al profeta. Pudo confiar en la palabra de Dios y el resultado fue para ella maravilloso. Porque de ese puñado de harina y de ese poco de aceite, Dios sustentó a su casa, a ella y al profeta por muchos días. En cambio, Acab nunca conoció los tiempos de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, ciertamente los tiempos de Dios son perfectos. Y los tiempos de Dios están siempre, los kairos, siempre están, siempre tienen señales distintivas. Hay señales que nos muestran los tiempos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a conocer esas señales para reconocer esos tiempos. 6 veces en este pasaje se menciona o se lee la palabra de Jehová o su equivalente. 6 veces debemos conocer las señales de los kairos. Las señales de estos tiempos eran la falta de lluvia por 3 años, número 1. Luego, los acontecimientos durante estos 3 años nos muestran el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios. Iglesia, hoy vivimos un tiempo tremendo, terrible en el mundo. Hoy estamos en la cronología de los acontecimientos humanos, en el cronos, en el tiempo de los hombres, viviendo confusión, desesperación y angustia. Pero quienes conocemos los kairos de Dios, podemos tener paz en medio de la tormenta. Termino compartiendo con ustedes una experiencia. En el 2016 estuvimos compartiendo en nuestra congregación acerca del arrebatamiento de la iglesia y las diferentes posiciones teológicas sobre este tema. Durante este tiempo también les hablábamos que la palabra de Dios nos enseñaba que iban a suceder cosas muy difíciles en el mundo. Les enseñamos cómo prepararnos para estos tiempos. En el 2016 les enseñamos que habría que preservar alimentos, preparar alimentos. 4 años después, 2020, llega esta epidemia, esta pandemia por todo el mundo y comienza a haber problemas porque ahora no puedes salir a trabajar, porque ahora tus ingresos ya no son iguales, porque el arroyo se secó. El arroyo se secó. ¿Lo estamos entendiendo? El canal
de tu provisión se secó. ¿Quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios? No. Quiere decir que los kairos están cambiando. Quiere decir que Dios está moviendo su calendario y que tú tienes que saber, tú tendrías que estar preparado. Si en ese tiempo, cuando hablamos de esto en el 2016, un creyente hubiese creído esa palabra y se hubiera preparado en 4 años, guardando 4 kilos de arroz o 4 kilos de frijol por mes, hoy tendría más de 190 kilos de alimento preparado para pasar todo este tiempo sin ningún problema y sin ninguna preocupación. Tenemos que conocer los tiempos. Entonces los tiempos de Dios serán perfectos. No cuando nosotros vivimos en nuestro propio calendario. No cuando nosotros queremos hacer lo que mejor nos parece. Entonces los tiempos de Dios no van a ser perfectos. Entonces nosotros nos vamos a mover en el cronos y no en el kairos. Y entonces los tiempos van a ser difíciles, angustiosos, horrorosos. Pero tú tienes que aprender a conocer los tiempos de Dios. Próximamente estaremos compartiendo con ustedes acerca de las señales de los tiempos, para que si tú no estás preparado puedas entenderlo y te prepares, porque esto que está ocurriendo hoy, en el 2020, todavía es muy poco para lo que se espera, para lo que Dios nos dice en su palabra que habrá de suceder. Entonces es tiempo, iglesia, de tomar esta experiencia como un llamado de nuestro Dios, a que conozcamos sus tiempos, a que empecemos a movernos más en sus tiempos y no en los tiempos de los hombres. Que pongamos más atención al calendario de Dios que al calendario de los hombres. Que sirvamos hoy más que nunca al Señor. Que hoy más que nunca su palabra sea verdaderamente lámpara, lumbrera, antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quede este consejo en nuestro corazón y que podamos ver la finalidad por encima de las circunstancias. Que podamos ver el kairos por encima del cronos. Y que podamos reconocer lo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de todos estos acontecimientos. Predica hoy más que nunca, iglesia. Sé testimonio fiel del poder de Dios hoy más que nunca. Y vivamos entendiendo y comprendiendo los tiempos de Dios. Bendito Padre, te doy gracias a esta hora. Alabo tu nombre y te bendigo por tu fidelidad. Porque tú, Señor, eres el que muda los tiempos y las edades. Porque en ti, Señor, en tu potestad están los tiempos y las sazones. Y a ti te ha placido mostrarnos y enseñarnos por tu palabra todas estas cosas para que estemos preparados, Señor. Permite que tu iglesia pueda tener el corazón que tuvo Elías, que pueda tener el corazón de aquella viuda de Sarepta para creer tu palabra. Para que de esta manera, Señor, podamos vivir seguros en medio de las adversidades. Para que podamos vivir en luz cuando el mundo está en tinieblas. Para que podamos confiar, Señor, aun cuando el arroyo se seque. Para que podamos confiar en que tú eres la fuente de nuestra provisión y que tú habrás de obrar en nuestras vidas. Que no falte tu gracia, Señor, y que tu misericordia nos cubra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hasta aquí por el día de hoy. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos veremos en la próxima.